Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una edición más de Charlas sobre Historia de México. En esta edición que por motivos ajenos se tuvo que reprogramar. Yo entiendo que muchas veces no todos pueden entrar, pero pues saben que estas sesiones también se graban y las hacemos llegar por correo para que las puedan visualizar posteriormente. En el caso de hoy, como fuimos nosotros quienes cambiamos la fecha de la ponencia, la asistencia únicamente la deben justificar con una captura de pantalla para que yo me pueda dar cuenta de que sí vieron esta charla y pues ya con eso les tomo su asistencia. Y pues les agradezco mucho a los que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado a Jesús López del Río, quien muchos años fue adjunto de la doctora Noemí Cruz, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora investigadora, que ha trabajado mucho el tema de México antiguo, no solamente en Mesoamérica, sino en toda, pues me atrevo a decir que en todo el actual territorio de México y parte de Estados Unidos, porque también ha trabajado culturas norteñas. Les voy a hablar un poquito sobre Jesús. Jesús López del Río es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también se desempeñó como ayudante de profesor en la asignatura México Antiguo. Fue miembro del comité organizador del coloquio de Mesoamérica a la Nueva España, Perspectivas Comparadas. Ha participado en eventos académicos como el 31 Encuentro de Investigadores del Pensamiento Nuevo Hispano y el primer Encuentro Nacional de Dioses y Santos Patronos. Actualmente cursa la maestría en Historia en la UNAM con la tesis titulada De la piedra al papel, Mayapán en las crónicas y documentos coloniales de Yucatán. Eso es un poquito de lo mucho que ha trabajado Jesús. De hecho, él trabaja mucho la cultura maya y pues justamente por eso hoy contamos con su presencia, porque eso me atrevo a decir que a las personas que más lo ha trabajado o lo ha trabajado bien en forma y pues por eso el día de hoy lo invitamos aquí a charlas sobre historia de México. Jesús, te doy las gracias y pues te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación para hablar un poco sobre la religión de los mayas. Es algo realmente muy apasionante y pues espero poderles contagiar un poco de este gusto que tengo por los mayas a partir de esta breve charla. Ahora, si me permiten, bueno, voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Por favor, si hay algún problema, díganmelo para ver si lo podemos solucionar. Claro que sí, ahorita ya se ve la imagen. Muy bien. Entonces voy a empezar con la plática. La he titulado La palabra del Chilam, un acercamiento a la religión maya. ¿Por qué un acercamiento? Bueno, es que el fenómeno de la religión maya es muy complejo, muy rico, y entonces me pareció más adecuado hablar de un acercamiento para la religión de los mayas, ya que hay cursos completos que toman años para hablar sobre la religión de los mayas, por lo cual dije, bueno, una pequeña muestra, un acercamiento sería lo más adecuado en este momento. Bueno, primero vamos a hablar de quiénes eran los mayas. Los mayas se encuentran ubicados en la parte sureste del territorio mexicano, lo que comprende los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También el territorio maya abarca lo que son los países de Guatemala, Belice, norte de Honduras y el norte de El Salvador. Es la región más extensa de lo que se denomina Mesoamérica, prácticamente la mitad de este territorio, que llega a los estados de Zacatecas más o menos, Zacatecas, Guanajuato, la mitad prácticamente pertenece a los mayas. Los mayas también han sido uno de los grupos más longevos en este territorio. Podemos hablar de una civilización milenaria. Al menos en el periodo prehispánico abarcaron 3.000 años de historia, desde el año más o menos 1200 antes de Cristo hasta la época del contacto, en 1540 para el caso de Yucatán, ¿no? Hablamos uniformemente de los mayas. Sin embargo, tenemos una serie de lenguas que entran en la familia mayense. Así como decimos lenguas romances,
podemos hablar del español, el francés, el italiano. Lo mismo pasa con las lenguas mayas. Las lenguas mayas para el siglo XVI se calculaban que eran un aproximado de 33 lenguas. En la actualidad solo han sobrevivido 27. Algunas de ellas se hablan en un territorio muy extenso, como es la península de Yucatán, donde prácticamente predomina el idioma maya yucateco. En otras regiones, como en Guatemala, como podemos ver en este mapa, tenemos una serie de colores amontonados, porque son zonas muy pequeñas, que a veces la lengua cambia, pasando una montaña, pasando un lago, la lengua cambia. Aunque sean familiares por el árbol lingüístico, a veces no se entiende. Entonces, en la zona de Guatemala, por ejemplo, conviven los quichés, los cachiqueles, los rabinal, y cerca, en la frontera ya con Chiapas, más hacia el norte más bien, tenemos a los tzotziles, celtales, ya en la parte de México. Que es curioso que aunque estos dos grupos viven juntos, en distancia, no se entienden el uno al otro. También otro miembro de la familia mayense es el huasteco o el tenec, actualmente en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Que se cree que en la migración, en aquellos tiempos de la población de América, cuando venía bajando los habitantes de la familia mayense, los huastecos se enclavaron en esta región que ahora denominamos la Huasteca, y por algún motivo ahí decidieron asentarse, mientras que los demás grupos mayas siguieron hasta la zona del sureste mexicano y norte de Centroamérica. Conocemos a los mayas por algunos de sus avances más destacados, como es la escritura compleja. La escritura maya se compone de sílabas y de palabras completas a partir de fonogramas y logogramas. Se considera la escritura más avanzada de América, la única que se le ha encontrado hasta ahora una gramática, una forma de escritura en específico. Los jeroglíficos nos narran las historias de los gobernantes, algunos mitos de origen, algunos conflictos, fundaciones de ciudades, entre otras cosas. También el sistema calendárico maya es muy complejo y de los más avanzados porque tomaron el sistema mesoamericano y le dieron, como decimos, una vuelta más. Crearon una serie de ciclos para anclar en el tiempo una serie de eventos. Tenemos una fecha era, el Unahao Ochocumcu, que está fechado para el 13 de agosto del 3114 a.C. Y a partir de esa fecha los mayas contaron los eventos. Así como ahora decimos que estamos en el año 2020 después de Cristo, nuestra fecha era el nacimiento de Cristo, los mayas tenían una fecha era que fue la creación del cosmos. Y entonces, cuando un gobernante se entronizaba, nos cuentan cuántos ciclos de ciclos han pasado desde la fecha era. Para lograr este sistema complejo, se usaron un sistema vigesimal y posicional, al que le agregaron el uso del cero. Es muy sonado esto de que los mayas desarrollaron el cero, aunque es más correcto decir que desarrollaron la idea de completo. Cuando en las fechas calendáricas los mayas ponen el símbolo de la flor, que es el más tradicional, o la concha, como nos han enseñado desde la educación primaria, no significa cero, significa que esa casilla ya está completa, que los 20 números que entran ahí ya están llenos, por lo cual tenemos que avanzar a la siguiente casilla. Estas son solo algunas de las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el panel 1 de Cancún, un dibujo que se realizó del mismo. Podemos ver que los mayas podrían realizar largos textos narrando diferentes acontecimientos a partir de los usos de su escritura. De la misma forma, el arte de la escritura estaba reservado para solo algunas personas. Pensamos luego en los mayas, como todos, sin embargo, como todos me refiero a los gobernantes, a los campesinos, sin embargo, solo eran los primeros los que podían acceder a esta escritura, a este conocimiento del sistema vigesimal posicional. Rápidamente, algunas ciudades emblemáticas de los mayas fueron, por ejemplo, Tikal, que se encuentra en Guatemala, Calakmul, en el actual estado de Campeche, en México, Toniná, en el estado de Chiapas, que esta ciudad que contiene donde se encuentra más bien, la pirámide más alta de Mesoamérica. Una ciudad que no necesita una presentación, que conocemos muy bien en México y en el mundo, Chichén Itzá, y la ciudad, en la parte inferior, la ciudad de Uxmal, al sur de la ciudad de Mérida. Estas fueron algunas de las ciudades emblemáticas de los mayas. Ciertamente el territorio maya está plagado de ciudades, cada día se van encontrando nuevos yacimientos arqueológicos
de distintos niveles, desde ciudades tan complejas como las que acabo de mencionar, hasta pequeñas unidades habitacionales, zonas de donde estaban los campesinos. Todo el territorio está lleno de eso. Por eso la complejidad de que ahora se plantean hacer un tren Maya, bueno, va a pasar por muchas de estas ciudades. La religión, ahora sí, entramos en materia. La religión, si nos vamos a su etimología, es el conjunto de prácticas en torno a lo sagrado. Religión viene de religare. ¿Qué es lo que se está uniendo? Bueno, los mitos, los ritos, los dioses y los seres sagrados. Los mitos son las narraciones que nos dan las explicaciones de las cosas, desde por qué el cielo es azul, por qué el cielo está separado de la tierra, hasta por qué llueve, por qué necesitamos comer esto, por qué somos los hombres del maíz, como mencionaré más adelante. Los rituales son la forma en la que el hombre se acercaba a lo sagrado. No podemos simplemente acercarnos como ahora hacer una fila, tomar la hostia. En la antigua sociedad maya había una serie de preparativos para entrar en contacto con lo sagrado. Eran días de abstinencia de comida, abstinencia sexual, abstinencia de familia, para poder entrar en contacto con las deidades. Y una vez que terminaba esto, era lo mismo, una serie de prácticas para alejarte de lo sagrado. Cuando mencionamos a los dioses y a los seres sagrados, hacemos esta distinción porque no era lo mismo la deidad encargada de la lluvia, Chak, que sus ayudantes que se encargaban de esparcir el agua por todo el territorio. No era lo mismo un enano, que eran considerados seres sagrados en las cortes de los mayas, que no tenían contacto con la divinidad, solamente era un ser sagrado, a los dioses como ya mencioné Chak, o como puede ser aquí, podemos ver a la diosa lunar anciana derramando el agua de un cántaro. La religión se explica desde prácticas sociales, eso es muy importante. Últimamente muchas personas dicen, no, mi religión es esto. No, la religión es social. Si no es social, no es religión. Pueden ser creencias, pero no es una religión. Tiene que ser grupal, estas prácticas y creencias las tiene que compartir un grupo, una serie de personas, de preferencia, digamos, más de 2, para poder considerarlo una religión. Y para acercarnos a la religión de los pueblos antiguos en general, requerimos de los vestigios materiales. Algunas veces contamos con el testimonio, podríamos decirlo directo, como en esta lámina del Códice de Dresde, donde los mayas escribieron los vaticinios de lo que podría pasar en el futuro. En algunos otros casos tenemos testimonios indirectos, como son las crónicas y las obras de los frailes hechas en el siglo XVI principalmente. Ellos no vieron los ritos, pero se los contaron. Sin embargo, si nos vamos más atrás en el tiempo, necesitamos de los vestigios materiales, como son las casas, los templos, la escritura como el panel que les acabo de mostrar anteriormente, que nos hablan de algunas prácticas y algunas creencias que se tenían, por ejemplo, en el siglo V después de Cristo. Los mayas concebían el cosmos, dícese todo lo que los rodea, dividido de forma vertical y horizontal. De forma vertical tenemos 3 niveles. El plano celeste, que está dividido en 13 niveles a su vez, el plano terrestre, que es donde habita el hombre, y el inframundo, que está dividido en 9 niveles. Sobre el plano celeste es donde, además de que se encuentran los astros, se encuentran las divinidades asociadas al día. Más adelante mencionaré algunas de ellas. Por ahora, en esta ilustración, disculpen, que tengo aquí, podemos ver un esquema que se elaboró de cómo concebían los mayas el cosmos. En la parte superior, literal coronando la esfera, se encuentra la deidad suprema, Itzapna. En esta banda de signos extraños tenemos símbolos que representan el Sol, el planeta Venus, las estrellas, la noche y el día. Al contrario, en la parte inferior vemos una mandíbula descarnada que representa el inframundo, el mundo de los muertos. En este punto, considero necesario recalcar que el inframundo es todo lo que está debajo de nosotros. Si lo vemos en una forma plana, queda muy evidente. Sin embargo, si vemos una montaña, pensemos como que el pasto, digamos, la tierra, sería como su piel. Todo lo que está dentro de la montaña es inframundo. Si encontramos una cueva,
que es la entrada a la montaña, es una entrada al inframundo. Lo mismo pasa con los cenotes. Son huecos en la Tierra si los vemos desde forma satelital ahora. Esos son huecos que se hacen en la Tierra para acceder al inframundo. Este mundo de los muertos está habitado pues, por las personas que ya se fueron y por los dioses que lo gobiernan. Algunas veces ellos encarnan enfermedades o simplemente la muerte misma. A diferencia de las creencias cristianas, al inframundo no te ibas por haberte portado mal, porque te portaste mal, porque hiciste aquello, sino tenía que ver con la forma en que morías. Salvo ciertas excepciones que se iban al plano celeste, la mayoría de la gente se iba al inframundo. Y en el inframundo continuaban su vida. Si eras campesino, también eras campesino del inframundo. Si eras gobernante, ya. O al menos tienes un estatus especial. Para acceder a estos lugares, teníamos que pasar una serie de pruebas. Gracias a las fuentes mayas, en especial el Popol Vuh, que es el más conocido, conocemos que había una serie de casas o de pruebas en el inframundo antes de llegar al lugar donde estaban los dioses principales. Suponemos, a partir de investigaciones en el mundo mesoamericano y de investigaciones comparativas, que para el cielo era lo mismo, estaba segmentado en niveles. Sin embargo, los mayas solo nos dejaron escrito en el periodo colonial que estaba dividido en 13 pisos. Ahora, las deidades, aunque correspondían a un plano o al otro, podrían moverse a través de estos distintos niveles del cosmos, a través de los árboles, por ejemplo. Aquí en el centro tenemos el árbol cósmico. Es una ceiba, más adelante les pondré una imagen de esta. La ceiba conecta los tres niveles. ¿Por qué? Porque las raíces se hunden en el inframundo. El tronco está en contacto con el plano terrestre y la copa del árbol entra en contacto con lo celeste. Ahora, del lado derecho tenemos dos pirámides invertidas. Es un esquema que encontró William Holland a mediados del siglo XX entre los Otziles de Chiapas. Tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de un periodo de tiempo bastante distante de la religión antigua de los mayas. Sin embargo, conserva cierta estructura similar. Tenemos pisos y niveles. Los Otziles mantienen el número 13 para el plano celeste y el número 9 para el inframundo. Según la interpretación de Alfredo López Austin, cada piso corresponde a una hora, desde que el sol sale hasta el mediodía, luego viene el ocaso y hasta el contrario, que sería el nadir, la medianoche. Esto lo ejemplificaron los mayas de la misma forma en la lápida de Pacal. Ustedes verán muchos cuadros dispersos, pero lo que intentan destacar estos cuadros como color naranja, café, son las bandas celestes en la lápida de Pacal, del lado derecho e izquierdo y en la parte vertical. Tenemos los mismos símbolos en el esquema anterior, que está representando el cielo. ¿Qué es esto? Pacal, en la base del árbol, se está dirigiendo hacia el plano celeste con la deidad que está coronando el árbol. Una ave extraña, que es una manifestación de Itzamna. Más adelante veremos más detalles de este dios. En la parte inferior tenemos una serie de mandíbulas. ¿Qué es esto? Pacal sale del inframundo, cruza el árbol cósmico y va a llegar al plano celeste. No es una nave espacial, no está despegando, ni nada. Está atravesando el eje del mundo, el axis mundi. Pacal se está divinizando. En cuanto al plano donde habita el hombre, se divide en 4 puntos y un centro. Para hacer esta separación y justificar por qué el hombre vive en un punto medio, los mayas consideraban, más bien, creían que el cielo y la tierra estaban separados. En la mitología, por ejemplo, de los nahuas del centro de México, nos dicen que son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl quienes están cargando el cielo. En el caso de los mayas, tenemos a los bacabes, para un periodo más tardío, y en el idioma del periodo clásico, que va del año 200 al 900, tenemos unas series que se llaman pahuajtunes. En la imagen inferior, que tienen en sus pantallas, tenemos el Templo 22 de Copán, que se encuentra en Honduras. También representa el cosmos. ¿Cómo lo sabemos?
En la parte superior tenemos una serie de símbolos celestes. En la base, casi a la altura de la base de la entrada, tenemos dos seres que están cargando sobre su espalda el cosmos, el cielo. Esos son los Paguajtunes. Y abajo de ellos tenemos dos calaveras descarnadas. Es el inframundo. Tenemos todo el cosmos en la fachada de un templo. Estas creencias pervivieron hasta casi la época del contacto. Podemos hablar, por ejemplo, del siglo XIII. Algunos grabados en Chichen Itza nos permiten hablar de los bacabes, que es la voz en maya yucateco para estos seres. Los mayas de Yucatán creían que estos personajes, además de que sostenían el cielo, tenían características de algunos animales. Uno tiene alas de abeja, otro tiene un caparazón, como de un animal marino. A final de cuentas, son estos cuatro seres que están colocados en las esquinas del mundo los que están separando los planos. Algunas veces se manifestaban como personas, seres antropomorfos. Otras veces podrían ser árboles. En el caso, bueno, ya del plano terrestre, el mundo se dividía en cuatro direcciones que no necesariamente correspondían a nuestros actuales puntos cardinales. Nos dice el libro del Chilam Balam de Chumayel, que es un escrito maya de Yucatán del siglo XVII, pero que mantiene algunas creencias todavía de este periodo prehispánico, nos narra cómo se creó el cosmos, este texto. Y nos dice que cada rumbo tiene un color, un ave y una planta en específico. Por ejemplo, el norte, que en la imagen que tienen en sus pantallas corresponde al lado derecho, donde tenemos a un personaje también descarnado. El norte le corresponde el color blanco, una ceiba blanca, allí se daba el maíz y las habas blancas. El sur le corresponde el color amarillo, con una ceiba amarilla y frijoles. El poniente es el del color negro, donde crece la ceiba negra, se da el camote, el frijol negro y la haba negra. Al oriente le corresponde el color rojo, la ceiba roja, el zapote y el maíz rojo. En el centro se colocaba el árbol principal, la ceiba de color verde, que era el eje del mundo, el árbol cósmico que vimos hace unas diapositivas. En estas láminas del Códice de Madrid, láminas 75 y 76 respectivamente, encontramos una distribución del cosmos. Así los mayas plasmaron cómo dividían su mundo regido por las deidades. El cuadro central está, disculpen, en el cuadro central encontramos a dos deidades debajo de una estructura y alrededor de ellos tenemos en círculos los glifos de los días. Nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ellos también tenían sus propios días. Algunos son Imish, Ik, Akbal, Can. Representaban, por ejemplo, al venado, el viento, la casa. Bueno, todos estos días, que representan la parte por el todo, se encuentran rodeando a los dioses. Es decir, todo el tiempo. Eso es lo que se llama un cosmograma. ¿Por qué? Porque tenemos todo el calendario desplazado explicando los rumbos del cosmos. Ahora, las ciudades mayas se beneficiaban de esto. ¿Por qué? Porque para legitimar su poder, se decían que ellas eran el centro del mundo. Tomaban el lugar del árbol sagrado. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Mayapán, en el actual estado de Yucatán. Esta ciudad, como ejemplo, tenemos una pirámide de estilo similar al de Chichén, que servía como el centro del mundo. Cuando no se tenía un árbol, se tenía la pirámide. Arriba de la pirámide se creía que se coronaba el mundo. Cuando una persona subía esta estructura, estaba subiendo al plano celeste. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos una ceiba. En algunas ciudades mayas se tenía justo en el centro una ceiba para representar esta distribución del cosmos. En algunas otras no. Ahora, aquí también es importante recalcar que aunque la ceiba era el árbol sagrado, solo lo era en algunos casos. ¿A qué me refiero? Si en la ciudad, en la parte principal, donde estaban los templos, habían ceibas, tenía un sentido religioso. Y se le tenía que rendir homenaje a la ceiba, hacer algunas ceremonias, porque es el centro del mundo, por ahí pasan los dioses. Sin embargo, si nos salimos de las ciudades y vamos al campo, por ejemplo, y hay una ceiba, pues
mantiene la sacralidad, sin embargo, el campesino la tumbaba, porque era la ceiba o soy yo. Y una característica del ser humano siempre es la modificación de su medio. Entonces, fuera de estas ciudades mayas, los árboles, algunos se mantenían como sagrados por diversos motivos, otros no. Se le pedía permiso, se tumbaba y se hacía la misma. En la parte inferior, donde tenemos un esquema de los árboles que sostienen el mundo, como les mencionaba, podrían ser los bacares o los árboles, en este caso ceibas, como decía el Chilambalam de Chumayel, donde podemos ver que las raíces se hunden en la tierra, que es lo que representa el inframundo. El tronco, en un rectángulo más pequeño, responde al plano de la tierra, y las ramas con las hojas corresponden al plano celeste. Así es como se visualizaba el mundo entre los mayas, así como entre otros grupos mesoamericanos. Aquí tenemos otra imagen de la ceiba, y es una explicación del cosmos. Por ejemplo, en este dibujo de una estela de Izapa, en el estado de Chiapas, encontramos esta misma explicación, pero temporalmente el dibujo corresponde a una creencia anterior. Lo explico. La ceiba, algunas especies de ceiba, si no me equivoco es el género masculino, tienen una serie de espinas en el tronco, que se sabe que es para defenderse. Esto lo interpretaron los mayas como las escamas de un cocodrilo, como pueden ver en su imagen. El cocodrilo se transforma en la ceiba, hunde su cabeza y sus patas en el inframundo. Su cuerpo o el tronco es la ceiba que sale de la tierra. Las patas traseras se convierten en las ramas del árbol que lo conectan con el plano celeste. Es este monstruo que conecta monstruo entre comillas, por favor, es un ser especial, ser sobrenatural, que conecta al mundo inferior, al mundo medio y al mundo superior. En el dibujo que tienen de su lado derecho, pueden ver que hay un ave hasta arriba del árbol, así como hay un ave arriba lo que sea que está sosteniendo esta persona. Representa al ave sagrada que, una vez más, representa el plano celeste. Este es otro cosmograma de un periodo anterior a los códices que les he mostrado. Ahora, una característica importante de la religión maya es que se rige por opuestos complementarios. ¿Qué significa esto? Son una serie de elementos que se contraponen, pero que se necesitan a la vez, se complementan. Por ejemplo, la madre y el padre, la hembra y el macho, el frío y el calor. Ninguno de estos dos es superior al otro. No tengamos esas ideas. Están al mismo nivel y se necesitan el uno al otro. Por ejemplo, la vida y la muerte. Todos nacemos y cuando acaba nuestro tiempo de vida vamos hacia el inframundo. Pero cuando alguien va a nacer, sale del inframundo. Por ejemplo, entre los mayas se creía que las mujeres embarazadas cargaban en su panza al inframundo. ¿Por qué? Porque de él sale la vida, sale el nuevo ser humano. El cielo, los 13 niveles del cielo, se contraponen a los 9 niveles del inframundo. Se complementan uno al otro. Así que no hay necesidad de pensar que uno será superior al otro ni nada. Los mayas mismos lo ejemplificaron en este fragmento, la lámina 25 del Códice de Madrid, donde tenemos un árbol florido de color café y un árbol con vainas de color azul. Están alternados. El árbol florido representa la vida, el árbol con vainas la muerte. Van alternados porque estos ciclos van uno tras otro. Como digo, no es superior, sino uno necesita del otro. Ahora hablemos un poco de los dioses mayas. Los dioses mayas son seres de materia sutil. ¿Qué es esto? No tienen un cuerpo per se. No es como los dioses griegos que podemos imaginarlos, como esas estatuas que nos han dejado esta cultura griega, que se manifestaban, ¿no? O Zeus convirtiéndose en un cisne, en un toro. No. Los dioses mayas son seres de materia sutil, que cuando llegaba el tiempo del ritual, se podían manifestar dentro de una imagen. Disculpen, el audífono me acaba de mandar un mensaje, se le va a acabar la pila. Bueno, continúo. Los dioses podían atravesar el árbol cósmico y manifestarse, por ejemplo, en el rayo, en la lluvia.
y los mayas los representaban de forma antropomorfa, como podemos ver en esta imagen. Uno de los dioses más importantes, por mucho, es Itzamna, que es el hombre pájaro reptil. Aquí hay algunas de las imágenes, en un momento procedo a explicarlas. Según los mayas, es el dios creador, por lo cual, si hay una jerarquía entre los mayas, es el dios supremo. Es un héroe cultural. ¿Qué significa esto? Que según las creencias de los mayas, fue Itzamna quien les enseñó cómo cultivar, cómo trabajar la tierra, cómo escribir, les enseñó los ritos. En su forma antropomorfa, se ve como un hombre anciano, como tienen en la imagen inferior, sentado con una serie de un tocado, disculpen, con una serie de tamales, por ejemplo, ofrendiendo. Normalmente está hablando con otros dioses y suele estar a un nivel diferente, sentado en un banquillo, en, en una tarima, si les gusta. Está diferenciado de los demás dioses. Y aquí tenemos un detalle de la lápida de Pacal, donde lo vemos como ave reptil. Ahora, el dios solar es la deidad que encarna al sol, es una de las más antiguas entre los mayas. Su rostro, como podemos ver, encarna uno de los números entre los mayas y se representaba al sol como una flor de 4 pétalos. Es el gobernante del tiempo porque, bueno, el sol es el primer astro con el que se podía medir el tiempo. Un momento, por favor. Disculpen, ¿pueden escucharme? Tuve un problema con el micrófono. Sí, sí te escuchamos, no te preocupes. Ok, entonces voy a continuar. ¿Están viendo la presentación? Sí, Muy bien, muchas gracias. Continúo. Bueno, Kinichahau es la deidad solar por excelencia. Es una de las deidades más antiguas entre los mayas. Representa el glifo Kin, que significa sol o día. Es una de las deidades que podemos saber de su antigüedad porque en las ciudades mayas más antiguas, como son aquellas pertenecientes al periodo preclásico, es decir, más o menos del 2500 al 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo, perdón, encontramos grandes mascarones como los que ustedes pueden ver en su pantalla, representando a la deidad solar. Una de sus características principales es ya sea que tenga el glifo de la flor de 4 pétalos en el ojo, o que tenga estrabismo, que sus ojos están apuntando hacia la nariz, y un diente de tiburón en forma de T. Anteriormente se creía que refería al viento, pero gracias a las investigaciones más recientes saben que es un diente de tiburón. El dios Cahuil, que representa a los linajes gobernantes. A diferencia de los dos anteriores, que el campesino podría conocer de ellos, hacerles algunos rituales, este era exclusivo de las élites gobernantes, de las personas que vivían dentro de las ciudades. Se le caracteriza por tener una pierna de serpiente y tener una saeta de fuego en la cabeza, como podemos ver en esta imagen de una vasija. Era tan importante que algunos de los gobernantes mayas ponían el nombre de este personaje en su propio nombre. Por ejemplo, en Tikal tenemos a Siyah Chancahuil, en la ciudad de Naranjo tenemos a Itzamnah Cahuil,
En Calakmul, en Campeche, tenemos a Boloncahuil, y en el lejano Copán, en Honduras, ya casi en la frontera del área maya, tenemos a Coaxaclajún o Bajacahuil. En la región yucateca se conocía como Bolonzacat. Esta deidad normalmente aparece relacionada a la diosa lunar, como podemos ver en esta imagen. Siempre quiere alcanzarla. A veces de su propia pierna sale otra deidad anciana. El dios del maíz, o Hunalye, que es uno de los posibles nombres de esta deidad, se dice que fue el creador del hombre. ¿Por qué también es el gobernante del tiempo, como el dios solar? Porque también se mide el tiempo a partir de la planta de maíz. Tiene todo un proceso de que va germinando hasta que crece y sale la flor del maíz. Es un personaje que siempre es joven, y cuando muere en los relatos mayas, siempre renace, como un bebé, pero después crece. Aprovecho un momento para mencionar que estas deidades, así como con el principio de opuestos complementarios, nacen y mueren. No necesariamente significa que sean inmortales, sino que llegado el momento tienen que morir, pero eventualmente pueden volver a nacer. Este dios nace del cerro o del caparazón de la tortuga. El cerro representa los mantenimientos. En la región de Chiapas y Guatemala hay muchas montañas, por lo cual no hay tanto problema para distinguir el nacimiento de esta deidad. Sin embargo, en Yucatán llama la atención que casi no tenemos montañas, tenemos una geografía muy pequeña, pero esta creencia se mantiene. El dios del maíz nace del cerro. Se le puede encontrar en diversas vasijas, platos, a veces en los códices, y se le distingue por su cabeza. Por favor, presten atención a ambas imágenes. La cabeza del dios del maíz es alargada y referente a la mazorca de maíz. Chac es el dios de la lluvia, del trueno y del relámpago. Podemos encontrar dos de sus imágenes, por ejemplo. En la parte superior tenemos la del Códice de Madrid y en la parte inferior tenemos una más antigua, del periodo clásico, en algunas vasijas, donde se ve más antropomorfo. Con el hacha que lleva en la mano, rompió el cerro de donde nació el dios del maíz. También era tan importante que algunos de los gobernantes, como Chichen Itza, llevaban su nombre. También era de los pocos dioses que el pueblo maya en general adoraba. La diosa lunar se le caracteriza por siempre estar con un conejo, puede ser joven o puede ser anciana. Era diosa de la fertilidad y de las parteras, y tenía su santuario principal en la isla de Cozumel. Y de forma muy general podemos hablar de los dioses de la muerte. Son seres descarnados o seres ancianos. Se les caracteriza por tener manchada la piel, que significa pudredumbre, su piel se está pudriendo, o por tener el vientre abultado. Tiene diferentes nombres, por ejemplo, Quisin en Yucatán, y Yumquimil durante el periodo clásico, durante los mayas que vivieron entre el 200 y el 900. Ahora, estos seres divinos crearon al hombre. Nos dice el Popol Vuh que estaban los dioses supremos, necesitaban quien los alimentara y primero crearon a los hombres de barro, pero no se lograban mantener en pie. Luego a los hombres de madera, pero estos se olvidaron de sus dioses, entonces los destruyeron. Finalmente vino el hombre de maíz, el cual le debe la vida, la agricultura y básicamente todo a los dioses. Es lo que ejemplifica esta acuarela Diego Rivera referente al relato del Popol Vuh. Hay diferentes relatos sobre la creación del hombre, pero este es el más conocido. Ahora, los hombres, o el ser humano, está en deuda con los dioses por la creación y por alimentarlo, por darle el alimento al hombre. De esta forma, así el ser humano tiene que pagarle a las divinidades. Estas divinidades no son todopoderosas, necesitan de quien las alimente y quien les esté dando ofrendas. De así tenemos una relación bidireccional. Uno se necesita al otro. Por eso, como en estas láminas que tienen en sus pantallas, podemos ver cómo se van los templos a presentar las ofrendas. En el caso del lado izquierdo, en el Códice de Madrid, tenemos tamales, y en el caso del lado derecho, no estamos muy seguros, pero está yendo a un templo a presentar una ofrenda. Las ofrendas más comunes eran las de tamales, por ejemplo, en este detalle del Códice de 3D, encontramos que se está ofrendando tamales de iguana y tamales de pavo. Los está llevando Chac en una balsa.
Pero también tenemos tamales de venado y tamales de pescado. El tamal es una de las comidas más antiguas de América, aún más antigua que las tortillas. También había el autosacrificio. El autosacrificio es prácticamente característico de América y casi de México, es donde tú te sacrificas a ti mismo, pero no te vas a quitar la vida. Vas a ofrendar algo que es valioso, en este caso, tu sangre. Tenemos del lado izquierdo un detalle de los murales de Bonampak, donde están las señoras punzándose la lengua para sacar sangre. Esta sangre caía en unos papeles que cuando ya estaban manchados con suficiente sangre, se quemaban y se ofrendaban a los dioses. Lo mismo está haciendo la señora del dintel 24 de Yaxchilán. Se atraviesa una cuerda con espinas a través de la lengua para generar el sangrado. En la parte inferior tiene un plato con papel que ya está manchado. Ahora un tema también que luego mucha gente se niega es el sacrificio humano. También el sacrificio humano fue una práctica bastante difundida entre las culturas mesoamericanas. Tenemos por aquí este detalle de la lámina 76, donde se está sacrificando a una persona para obtener la sangre y el corazón para los dioses. Y este detalle de la estela 11 de piedras negras de Guatemala, donde en la base podemos ver a un personaje pequeño que se ha interpretado como un niño, al cual se le ha sacado el corazón y además se le ha envuelto. Entonces está el cadáver con un envoltorio sobre él donde tenemos el corazón. Los dioses requerían de estos sacrificios. Ciertamente no se hacían en la escala que dicen los frailes de miles y miles para los dioses, pero sí 1, 2, 3 no es tan mal. Hay algunos casos excepcionales donde sí se hacían en gran escala. No se han encontrado entre los mayas, pero por ejemplo entre los nahuas, los mexicas. A mediados del siglo XV hubo una sequía increíble de 3 años y entonces se hizo un sacrificio de 40 niños, de los cuales Leonardo López Luján encontró los restos en el Templo Mayor. De forma similar, en los mismos años, en el Perú, en Sudamérica, allá al contrario de aquí, había excesivas lluvias y entonces se sacrificaron 200 niños y 200 llamas. Cabe destacar que en el caso del Perú, ningún cronista vio esto, era demasiado pronto. Los arqueólogos son los que encontraron los huesos, al igual que el caso de López Luján. Entonces no hay que negarse al sacrificio humano. Sí existe. Finalmente, el calendario maya es parte de la forma de la religión de los mayas, disculpen. Tenemos dos, que es el Tzolk'in de 260 días, el Hab de 365 días, la rueda calendárica, la rueda de los catunes y el tiempo cíclico. El Tzolk'in no estamos seguros de dónde viene. Hay muchas propuestas, pero no se sabe de dónde viene. Surge de la combinación de los 13 numerales, como ven en esta imagen en la rueda más pequeña, con los signos de los días. Son 20. Nos dan 260 días. A la vez, esto se combina con el calendario de 365 días para darnos fechas exactas. Como yo les mencioné hace tiempo, el 4 Ahau, que son los dos elementos del Tzolk'in, 8 Kumku, que es el elemento del Hab. A partir de esta combinación de ciclos calendáricos, los mayas podían fechar eventos muy, muy antiguos, como la creación del cosmos, nacimiento de las deidades, e incluso podían ver hacia futuro. Podían hablar de un 2012, como luego mencionaré. Ya cercano al periodo de la conquista española, esta larga cuenta se entró en desuso y se usaba más una rueda de catunes. ¿Qué es esto? Periodos de 24 años, que iban precedidos por un numeral y el día Ahau. Iban salteados, por ejemplo, 11, 11, 9, 7 y así nos vamos, ¿no? Cuando se acaban los impares, vamos con los pares y vamos uno tras otro. Finalmente, el tiempo cíclico, que es como lo concebían los mayas y los pueblos mesoamericanos, nos permite hablar de las profecías. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque las profecías no es que yo estoy adelantándome a lo que va a pasar, sino que, un ejemplo, hoy que es 27 de noviembre y me fallan mis audífonos, yo puedo vaticinar que dentro de un año, por ejemplo, un 27 de noviembre me van a volver a fallar. Y quién sabe, a lo mejor si me fallan. Y entonces para el siguiente año yo puedo decir, pues los 27 de noviembre me van a fallar. Pero es porque ya tuve una experiencia previa. Así surgen las profecías en el mundo mesoamericano, con base en el pasado. No se están adelantando a nada. Aquí podemos ver cómo funciona el calendario, donde tenemos el punto amarillo con el piecito amarillo y un día al lado.
Van a ir caminando un día y un número. Van a ir cambiando el día y el número. Cuando llegamos al numeral 13, que es donde se acaba el color amarillo, los días todavía faltan para acabar la rueda. Entonces se repite y el 1 vuelve a entrar a la fila. Y así vamos otra vez. Luego llegamos aquí al 7, donde acaba el color rojo. Ya se acabaron los días, pero faltan numerales. Y esto va a continuar. Para que el numeral amarillo 1, junto con ese día, vuelvan a coincidir, van a pasar 260 días. Las profecías, como se los decía, están relacionadas con el tiempo cíclico y la repetición continua. Las que tenemos actualmente son todas del periodo colonial, salvo algunas excepciones que quedaron en piedra de los siglos 7 u 8. Tenemos que tener cuidado con ellas porque luego se hace una publicidad escandalosa como pasó en el 2012. Los mayas predijeron el fin del mundo. No, no predijeron nada. Predijeron, si bien nos va, que se iba a acabar un ciclo. Y hasta ahí. Podemos decir que estas profecías son una visión del pasado en tiempo futuro, como yo les acabo de mencionar de mis audífonos. Estas profecías normalmente se usan como en términos esotéricos actualmente, ¿no? De hoy iba a pasar esto y tu zodíaco maya y así, ¿no? Pero en realidad no. Las profecías, ya les dije, son del periodo colonial. Y entonces los mayas de 1700, por ejemplo, decían que iba a llegar el español. Pues sí, porque llegó 200 años antes. Ya sabían que iba a pasar. Algunos elementos se mantuvieron. Por ejemplo, en el periodo que se denomina Ochoajau, caían las ciudades, como la ciudad de Mayapán, que ustedes ya vieron una foto de ella. Y los mayas del Petén en Guatemala no se dejaron conquistar hasta que cayó un periodo llamado Ochoajau, hasta el año de 1696. Prácticamente ya se denomina la colonia para el Perú, para la Nueva España, pero ellos seguían estando independientes. Y hasta que llegó ese Ochoajau, le permitieron la entrada al español y se dejaron conquistar. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que les prometí del 12 Ajau, esta estela se hizo famosa en todo el mundo, porque decía que vaticinaba el final del mundo, que los mayas, que no sé qué más. Es de los pocos ejemplos que nos quedan en piedra donde los mayas del periodo clásico se aventuraron a hablar del futuro. Y en esta estela se menciona que tantos siglos después de que un gobernante fue entronizado, se va a acabar un periodo de tiempo que se llama Bactún, que consta como de 400,000 días aproximadamente. Entonces dice, tantos ciclos después de que este gobernante se entronizó, en la fecha 3 Ajao, 8, no me acuerdo cuál es el mes, 8 Canquín, disculpen, 3 Canquín, va a acabar el ciclo. Y acabó en lo que se calculó que fue el 2012. Sin embargo, se hizo una propaganda increíble porque decía que acababa el calendario maya, que se iba a acabar el mundo, pero pues la verdad es que no. Los mayas del periodo clásico dijeron, no, pues dentro de muchísimo tiempo se va a acabar este vacío. Y punto. Pero el tiempo es cíclico. Recuerden la rueda con los pisitos formándose. Continúa. Se acabó el 13 y empezó el que sigue. Ya lo estamos viviendo ahora. Entonces, a partir de eso, los mayas organizaron sus ceremonias, sus ritos, y sabían cuándo hacer qué cosa. Cuándo era el tiempo propicio, por ejemplo, para las lluvias, cuándo no, cuándo se tenía que hacer una fiesta, cuándo no. Así que, bueno, esto fue un poco de lo que es la religión maya, un poco de los dioses, de los sacrificios y el tiempo, que para ellos era sagrado. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Bastante interesante, porque pues siempre, bueno, algo que siempre vemos en religiones prehispánicas es ver esta visión, bueno, aquí ya te están felicitando, que estuvo muy interesante, dice Luis Ángel. Siempre tenemos esta visión a partir de los mexicas, y yo creo que siempre es muy bueno como que descentralizarnos, ¿no? Ir a otras culturas, ir al norte, ir a la región maya, es algo bastante bueno. Ok, ya tenemos las primeras preguntas, eso es bastante bueno. A ver, vamos con la primera. Dice Iris Camacho, excelente presentación. Una pregunta, ¿cuál es la concepción de la bondad o la maldad entre los mayas con respecto a su religión? Bueno,
tenemos que decir que esto de bueno o malo, pues digamos que sí existía en su religión, pero no en los términos que nosotros lo consideramos ahora. Podríamos decirlo en otras palabras, que sería lo correcto o lo incorrecto. Lo correcto podría ser lo que era seguir las leyes establecidas. Lo incorrecto sería romperlas. Desgraciadamente no conocemos las leyes, por así decirlo, las leyes de los reglamentos o algo así, del periodo prehispánico, porque a diferencia de lo que pasa en el centro de México, ningún fraile le interesó buscar ese tema, ni a los mayas mismos les interesó escribir, ¿no? Entonces podemos decir que lo correcto y lo incorrecto entran en esta categoría de opuestos complementarios. Uno se necesitaba al otro, como el día y la noche. ¿Cómo podemos saber que algo es correcto? Porque se está haciendo, y cuando se infringe es lo incorrecto. Pero ¿cómo sabemos que algo es incorrecto, no? Cuando tiene que haber algo correcto. Creo que más bien por ahí iría el asunto. Sí, muchas gracias, Jesús. Igual, si no queda claro, Iris, puedes replantear. Ah, ok, sí, dice que sí. Muchas gracias, Jesús. Nuevamente, excelente trabajo. Gracias por compartirlo. Aquí tenemos otra pregunta de Luis Ángel Leiva y nos dice, ¿qué nos puedes contar sobre Ixbalanque? Ixbalanque, bueno, es uno de los dioses gemelos. Les Ujú. digo que en realidad es muy vasto hablar de la religión maya. Casi podemos decir que casi estamos encontrando divinidades nuevas cada tiempo. De hecho, hace un año aproximadamente, un investigador encontró que los dioses de Venus son 5, pero que a la vez se fusionan en uno, ¿no? Entonces, como muy complejo. En el caso de Xbalanque, es uno de los dioses gemelos que se mencionan en el Popol Vuh. Un segundo. Ya, ahí. Podemos rastrearlo aproximadamente hasta el periodo clásico, uno de los más antiguos, en uno de los platos que mencioné, uno de los dioses gemelos que reciba el dios del maíz. Y junto con Jonahpu, con una H intermedia, Jonahpu, es uno de los astros. No estamos seguros de cuál sea el sol o la luna. Según otro documento maya, Xbalanque es la luna, y a partir de ahí se ha interpretado que es una mujer. Pero es un solo documento, al menos hay otros dos que nos cuentan la misma historia de estos héroes gemelos y que no es claro. También se dice que es una mujer por el prefijo ish que lleva en su nombre, que normalmente denota un femenino. Pero algunos lingüistas sugieren que no es un prefijo femenino, sino que está denotando que acompaña a Jonahpu. Entonces, que serían dos hombres los que estarían yendo a la aventura que cuenta el Popol Vuh. Ciertamente, lo más importante, más allá de la etimología, es el papel que juega como ser uno de los dioses gemelos que engaña a los dioses del inframundo, que logra renacer, y muere, renace, y que da el tiempo a los hombres. Porque nos dice el mismo Popol Vuh que hasta que Jonahpu e Ixbalanque se alzaron en el cielo, empezó a correr el tiempo. Ahí ya sé la importancia de Ixbalanque. Muy bien. Espero que haya quedado claro, Luis. Si no, ahorita igual replanteas. Ok, sí, está muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Y nos preguntan aquí sobre lo que mencionaste con respecto a las poblaciones mayas, que aunque geográficamente están cerca, no se entienden en cuanto a su lengua. ¿Eso por qué ocurre? Y como comentario, creo que lo único que podríamos homologar con la religión católica es que también es una práctica comunitaria, como en el caso de los mayas. Gracias. Bueno, la distribución de las lenguas, ya pues tiene que ver mucho con el terreno. No vamos a vernos tan deterministas, pero sí tiene que ver un poco con la separación que hay en ellos. Les mencionaba, por ejemplo, que no sé si algunos de ustedes hayan ido a Yucatán, pero en general en Yucatán estamos frente a una placa enorme. No hay divisiones geográficas grandes. La serranía que hay es muy pequeña. No podemos, por ejemplo, decir aquí que se ve el Ajusco, que es enorme, ¿no? En Yucatán no existe eso. Por lo mismo, eso facilitó a que las personas hablaran la misma lengua. En el caso de Guatemala y de Chiapas, que tenemos una orografía más pronunciada, fue separando a las poblaciones en pequeños grupos.
un grupo aquí en un valle, pasando otras 3 montañas hay otro valle, en el cual hay otro grupo, o cruzando el lago Atitlán, en el caso de Guatemala, por ejemplo. Eso fomentó la división de la lengua. Entonces, el caso de los tzotziles y celtales es muy marcado, porque son comunidades que viven muy cerca, casi digamos a una montaña de distancia, pero no se entienden. Lo que también, ya si vemos el árbol lingüístico de la familia mayense, están un tanto separadas. Entonces, no, digamos, no, por eso no se entienden. Un ejemplo, guardar las proporciones, es nosotros con Estados Unidos. Quitando que ya aprendimos en inglés porque ellos aprenden español por la migración, si nos mantenemos en que ellos hablan inglés y nosotros español, no nos entendemos, a pesar de que nada más nos separa el río Bravo. Cosas así pasan. Muy bien. Sí, ya quedó claro la respuesta. No sé si alguien tenga una pregunta más. Tenemos tiempo para una última pregunta. Vamos a ver si alguien se anima. Luis Ángel dice que muy interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, es que a Luis Ángel le llama mucho la atención esto de la cultura maya. De hecho, él fue uno de los que me motivó a plantear este tema dentro de este proyecto de religiones. Es que Es, es muy interesante esto de las religiones sí, antiguas y más importante, hay que entrarle sin el temor a, pues a encontrar cosas, ¿no? Que vayan más allá de nosotros. Mencioné adrede los sacrificios humanos porque todavía hay muchas personas que se niegan a creer en él. Por eso, para ejemplificarlo, no usé la crónica de Fray Diego de Landa, no hablé de los registros españoles, usé solamente las propias fuentes mayas antiguas para pues, mostrarles que sí existía esta práctica. Les comento, no era igual con esta proporción que luego decían los frailes de 10,000, ¿no? Imagínense, 10,000 personas a un ritmo de 18 fiestas por año, vas a diezmar tu población en poco tiempo. Pero una o dos personas sí. Ya hay los casos extremos, como los que mencioné del Templo Mayor y del Perú, pues son otra cosa, son muy poco usual. Pero el sacrificio sí existió y creo que hablar de él y de las creencias pues, invita a la gente a reflexionar sobre cómo eran los pueblos antiguos, porque tenemos una visión muy idealizada de cómo eran, ¿no? De hermano, yo te abrazo y somos uno, y pues la verdad es que no, no existió eso. sí, definitivamente. Y más que nada, también hay que entender que los sacrificios es en determinadas fechas, acorde a un calendario litúrgico. Volvemos a lo mismo, lo sistemático de la religión. Hay ciertas fechas para cada cosa, incluso cierta cantidad de sacrificios para cada fiesta, supongo, y bajo ciertos términos. Y nos pregunta aquí Luis Ángel, lo del árbol que nos comentaste, ¿es algo similar a ver, Yggdrasil o nada que ver? No estoy tan familiarizado con la religión de donde viene lo de Brasil, porque sí lo he visto, precisamente en estos días tuvimos una lectura sobre eso, pero no estoy tan seguro. El árbol funciona como el eje del mundo. Los ejes del mundo se encuentran distribuidos a lo largo de todo el mundo. Muchos pueblos creían en el eje del mundo. En el caso de los pueblos mesoamericanos era este árbol que puede ser, digamos, muy palpable, ¿no? Si hubiéramos vivido en esa época, cuando pensamos que todos fuéramos miembros de la élite o comerciantes, podríamos ver el árbol tal cual en la zona ceremonial, ¿no? En el caso de Brasil no estoy seguro de si pudiera hacerse cine en aquellas ciudades. Sí, 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 justamente. Bueno, yo tampoco estoy muy familiarizado con eso, pero en general el árbol es un elemento sagrado en múltiples sistemas religiosos, justamente por, como ya lo mencionó Jesús, que es el punto de unión entre el inframundo, bueno, el plano de los muertos, el plano terrenal y el plano celeste. Lo vas a encontrar en muchas religiones, de hecho. Este, yo tenía unas preguntas, no vamos a poder ver todas, Jesús, así que me conformo con dos que me respondas. Ok. La primera, ¿la ceiba es un árbol sagrado nada más para los mayas o es en general en Mesoamérica? En el caso de los mayas es la ceiba porque es el árbol característico de la región. A veces se extiende un poco esto porque puede llegar a haber una que otra ceiba por ahí, pero es como la más difundida, ¿no? Incluso en los colores mayas el verde está relacionado con la ceiba.
En el caso, por ejemplo, de los nahuas, no estoy seguro de si era la ceiba, pero sí había un árbol cósmico. Creo que en el caso de los nahuas era el aguahuete. La verdad, no estoy seguro, no lo tengo tan fresco en este momento. Pero puedo decir que, bueno, más entre los mayas y la zona cercana a ellos, la zona chontal, por ejemplo, sí era la ceiba. Ok, sí es que te pregunto porque como que tenía esa idea de que si era un árbol en general para toda Mesoamérica o dependía, como ya dices, que tal vez el ahuehuete entre los nahuas. Esa era la primera duda. Y la segunda, dentro del sistema maya, sistema religioso maya, en el aspecto mágico, contamos con, o se contaba con oráculos, con presencia de sistemas de predicción, o no existían, o no se sabe. Bueno, esta va más ligado hacia las profecías. No es como un oráculo, por ejemplo, como en Grecia, que tú ibas y te hablaba el oráculo de Delfos, ¿no? Que daba una frase extraña y tienes que interpretarlo. No, esto va más ligado a la observación astronómica y climatológica, donde veían los mayas la distribución de los astros, el paso de los días, y entonces en manuscritos, como el Códice de Dresde, que está fechado para el siglo XII, quedan algunos augurios de, pues para tal fecha va a reinar tal deidad y frases escuetas, ¿no? Como abundancia de tamales o secas o va a tronar el dios, o sea que va a haber muchos truenos, ¿no? En el caso de Chak. Pero es con esta observación previa. No tenemos como esta práctica mágica de Grecia del oráculo, ¿no? Y ya la profecía en forma es pues ya es del periodo colonial, entonces son reflexiones de los mayas sobre lo que ya les ocurrió. Entre los nahuas, a lo mejor se podría hablar un poco más de eso, pero porque son los códices denominados mánticos, que hablan de augurios y manifestaciones de los dioses, pero como su sistema de escritura es diferente al maya, está muy libre a la interpretación, a diferencia de los mayas que con su escritura sí dejaban muy claro lo que iba a pasar. Sí, justamente te preguntaba esto por lo mismo, los presagios funestos, ¿no? Del que nos hablan los mexicas. Y pues sí, tenías como esta duda de que si había un sistema de predicción, como tanto en los griegos como en muchas religiones, por ejemplo, africanas, que sí cuentan con oráculos, con sistemas predictivos para tal, como tal, para predecir el futuro. Pero sí, porque justamente lo que mencionas de los mayas es esto que ya me explicaste, ¿no? El tiempo cíclico, enunciar un acontecimiento en tiempo futuro porque puede que en un futuro vuelva a ocurrir y no precisamente porque hayan previsto que iban a llegar los españoles, sino que es su forma, algo que tienen los mayas es una gran capacidad para manipular el tiempo. Es algo que yo siempre he admirado justamente de estas culturas mayas. Eh, y pues bueno, nos dice Luis Ángel, ese Chuck sí era el héroe de México. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos la sesión del día de hoy. Se me fue corriendo muy rápido el tiempo. Pues Jesús, te agradezco que hayas estado con nosotros. A la Gracias. brevedad te mando tu constancia por correo electrónico y pues ahí cualquier cosa estamos en contacto. ¿Te parece? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues también le agradezco a los que estuvieron aquí. Les doy las gracias en nombre del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Y pues nos estamos viendo la próxima semana, el próximo jueves, ya en el horario habitual. Cualquier cosa, pues me mandan un correo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, Jesús.